Hoy vamos a hablar del tema de neuroradiología. El tema de neuroradiología va a estar dividido en dos conceptos bien importantes, que son los más frecuentes con los que ustedes van a tener que tratar en todas sus emergencias, ya sea en la privada o en la pública. Y es lo que tiene que ver con trauma craneoencefálico o lo que tendría que ver con evento cerebrovascular. Cualquiera de las dos son emergencias. Lo único es que los abordajes tienen a ser un poco diferentes de acuerdo a la patología en particular. Algunos se pueden manejar desde el punto de vista conservador y otros se tienen que manejar desde el punto de vista de una urgencia quirúrgica. Bueno, el otro día platicamos que lo importante es que ustedes puedan diferenciar entre lo que es politraumatizado, policontundido y polifracturado. Dijimos que politraumatizado es cuando un paciente sufre más de 2 lesiones en órganos o sistemas que comprometen el riesgo de vida, ¿verdad? Y el policontundido es aquel que puede tener múltiples golpes contusos, pero que no van a repercutir con el riesgo de vida inminente. ¿Por qué digo inminente? Porque si un paciente policontundido mal manejado en 72 horas me puede generar complicaciones como rhabdomiólisis, ¿verdad? Insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, secundario a un manejo inadecuado del proceso inflamatorio difuso del aparato musculoesquelético por el politrauma, por la policontusión. Y el polifracturado es aquel que tiene múltiples fracturas, pero que no comprometen el riesgo de vida, a excepción de las fracturas de esternón o las fracturas costales, que sí comprometen el riesgo de vida. ¿Por qué? Una fractura en esternón significa que es una lesión de alto impacto y puede tener una contusión cardíaca o contusión miocárdica, que es traducido en una contusión miocárdica, se traduce exactamente igual que un infarto agudo miocárdico. Son las mismas manifestaciones clínicas. Las fracturas costales pues van a predisponer a neumotórax, ¿verdad? O a tórax inestable. Entonces, por eso son un apartado diferente. Entonces, ¿por qué es importante la clasificación de su paciente? Porque eso es lo que le permitirá a usted tomar las mejores decisiones y en base a esas decisiones buscar los mejores estudios para su diagnóstico. Por ejemplo, aquí tenemos que cuando usted tiene paciente politraumatizado, tiene que haber lesiones de cráneo, lesiones de cuello, lesiones de tórax, lesiones de abdominos pélvicas y lesiones de extremidades. Entonces, que todas tienen su importancia. Entonces, en las lesiones del sistema nervioso central hay que ver si no es una contusión cerebral grave o una hemorragia cerebral masiva, que es importante. Si son lesiones cardiovasculares, si la lesión es en tráquea, si la lesión es en pulmón, si la lesión es en corazón, ¿no? Si va asociado a pérdida o fuga de sangre o no, ¿verdad? Y si la fuga de sangre es lenta o es rápida. Todo eso se tiene que tomar en cuenta en el momento de evaluar un paciente. Eso es en la primera etapa. En las segundas etapas, que son un poquito más tardías, es donde aparecen ciertas lesiones que son de presentación más lenta, sobre todo el hematoma subdural, que es mucho más lento que el epidural. Los neumotórax pueden ser pequeños, ¿verdad? Las laceraciones hepáticas que pueden ser pequeñas, una fractura de pelvis, inminentemente no ocasiona la muerte, pero si no es diagnosticada puede provocar hematomas retroperitoneales que estos sí le van a causar la muerte. En las terceras etapas, cuando usted no diagnosticó adecuadamente la primera o la segunda etapa, puede
que usted permita que una lesión persista y en vez de ir mejorando, empeore y se convierta en una lesión de gravedad. También hay que reconocer que hay factores particulares del paciente que van a tener, como ser hipertenso, cardiópata, diabético, ¿verdad? O inmunodeficiente o paciente con enfermedades autoinmunes que no van a reaccionar como reaccionaría una persona normal. El tiempo transcurrido entre el accidente y la atención es fundamental porque hay ciertas lesiones que se incrementan en el factor del tiempo o si el manejo, aún siendo conservador, no es el adecuado, pueden predisponer a coagulopatías y las coagulopatías son predisponentes para aumentar la mortalidad. La calidad de atención será fundamental si usted ha considerado que su paciente es politraumatizado. Entonces, lamentablemente, en muchas de las emergencias no se maneja un verdadero politraumatizado como debe de ser. ¿Por qué? Porque un paciente politraumatizado debe ser evaluado por lo menos por un mínimo de 6 personas. ¿Por qué tantas personas? Porque el diagnóstico del politraumatismo debe estar consensuado y claro por lo menos en los próximos 15 minutos después de haber entrado a la emergencia. Si una persona se hace cargo de este paciente, en 15 minutos no tendrá un diagnóstico, ni múltiples diagnósticos, ni una resolución clara de manejo. Por lo tanto, en las emergencias se deben de crear equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo rotan continuamente, pero el objetivo es que con cada paciente, cada uno de estos personajes va a tener que tomar decisiones en base al área de importancia que le toque. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hoy tenemos un paciente que verdaderamente es politraumatizado, ¿no? Entonces, aquí tenemos ahorita en este momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 9 ustedes, me falta uno, no sé quién falta en este momento. Me avisan quién falta porque si falta hay que estarlo chequeando para que no pierda las clases. Digamos que Ansoni es, ¿verdad? Así se pronuncia. ¿Está ahí Ansoni? O ya se me salió, creo, bien. Ansoni se me salió. Bueno, Augusto, digamos Augusto, que hoy tenemos un paciente politraumatizado, Juan. Augusto, su responsabilidad en este momento con este paciente politraumatizado es evaluar sistema nervioso central. En otras palabras, usted me tendrá que valorar y analizar todo el examen neurológico. Cristian, a usted le toca evaluarme todo lo que es caja torácica. Y cuando es caja torácica, entienda que tiene que valorar cómo está el corazón, cómo está la frecuencia respiratoria, cómo están los ruidos pulmonares, cómo está la estabilidad ósea, cómo está la estructura muscular, etc. Giselle, usted es encargada en este momento de valorarme abdomen. Es la responsable de determinarme si hay lesión o no hay lesión abdominal. José Francisco, usted es el encargado de valorarme el sistema musculoesquelético, si presenta o no presenta fracturas en este momento. Catherine, usted es la encargada de hoy de controlar el sistema vascular. En otras palabras, usted tendrá que canalizar las venas necesarias, colocar catéter subclavio, pasar las infusiones necesarias, sueros, líquidos, medicamentos, aminas, lo que usted crea conveniente. Marco, usted es el encargado con el apoyo ¿de quién era? De Cristian, creo que fue,
que era el encargado de tórax, de saber si necesita entubar o no, y si va a entubar, entúbelo para que usted maneje el aparato ventilatorio adecuadamente de acuerdo a lo que le diga Cristian. ¿Quién sigue? ¿Quién seguía? Mariela. Mariela, usted es la encargada. Doctor, Ajá, disculpe que lo interrumpa. perdón, ¿le escucho? No sé si es mi audio, pero se escucha muy bajo. Me cuesta entender un poco lo que Muy dice. bajo, vamos a ver. Bueno, Mariela, su responsabilidad es obtener la información de todos los demás y escribirla en un documento en el cual diga cuáles son las lesiones que tiene Juan desde la cabeza hasta los pies. Después, eh, usted le va a transferir toda esa información a Víctor, y Víctor es el responsable de llamar a todos los especialistas necesarios en un rango de 20 minutos para que los especialistas estén ahí y el paciente verdaderamente politraumatizado sea atendido como debe de ser atendido y que permita la sobrevida del paciente en este momento. Esto es todo un equipo de personas que van a trabajar en el manejo del paciente politraumatizado. Entonces, ese equipo, en otras palabras, está trabajando para darle sobrevida a este paciente. Y así es como se va a dar toda la atención y el manejo adecuado a un paciente politraumatizado. No es una sola persona, es un equipo de trabajo. Entonces, si ya entendimos lo que es politraumatizado, lo que es policontundido, lo que es polifracturado, empecemos con lo que sería el trauma cráneoencefálico, que creo que fue Augusto el que le tocó evaluarlo. Bueno, lo que tiene que entender Augusto, ¿qué es un trauma cráneoencefálico? Se define como una afectación del cerebro causada por una fuerza externa que puede producir una disminución o disfunción del nivel de conciencia y que conlleva una alteración de las habilidades cognitivas, físicas y o emocionales del individuo. En otras palabras, tiene que ver con el Glasgow del paciente y su actividad motora y sensitiva que usted le evalúa en el examen neurológico que le enseñaron en semiología. Entonces, una vez que usted ha clasificado la alteración neurológica del paciente y si es trauma, debe de determinar si es un trauma abierto o es un trauma cerrado. ¿Cómo sabría, Augusto, usted que es un trauma abierto o cerrado? Pues yo tengo entendido que esa clasificación es de si las meninges tienen una solución de continuidad. Si las meninges tienen una solución de continuidad, ¿y cómo puede saberlo? En ese sentido, si en algún momento, por cualquier cavidad y salida del SR, por ejemplo, es indicativo de que es trauma abierto o con un estudio radiológico. Si hay otorraquia, entonces. Si hay nasorraquia. O necesariamente tiene que ver el trazo de fractura. Es que yo lo que tenía entendido es que puede tener el trazo de fractura, pero si no hay solución de continuidad de las meninges, sigue siendo un TEC cerrado. Y cuando dice solución de continuidad de las meninges, ¿a qué se refiere? O sea que se rompió la dura madre, por ejemplo. Ok, una pregunta. Si hace una fractura y compromete la tabla interna,
externa e interna de la bóveda craneana y hace contacto con la meninge, pero no la rompe, entonces no sería abierta. Pues yo tenía entendido que no, pero no sé bien, no sé. Le pregunto porque el manejar un trauma craneoencefálico cerrado o abierto hay una gran diferencia. ¿Cuál es? Todo trauma craneoencefálico abierto tiene que manejarse con antibióticos. El trauma cerrado, en la mayoría de los casos no lo usamos. ¿Por qué? Porque no estamos buscando sobreinfección. Pero todo aquello que hace contacto con la meninge se puede infectar. Si hay una bacteria, una sustancia externa que hace contacto con la meninge, aunque no la haya roto, puede generar infección. Una infección con meninges íntegra va a ser una meningitis. Una infección con meninges rotas va a ser una encefalitis. Entonces, por eso es importante determinar si hay compromiso de la bóveda craneana o de la base del cráneo. Rompa o no rompa la meninge. Cuando rompa la meninge, pues normalmente va a haber otorraquia, sea a nivel de la mastoides o sea a nivel del ecmoides, va a haber nasorraquia. Pero también es importante considerar los senos paranasales. Por ejemplo, si un paciente tiene un trauma craneoencefálico y la bóveda craneana externa está íntegra, pero la pared interna del seno frontal, o sea, su pared interna, recuerden que el seno es una bóveda que entra aire, pero si la pared posterior de este seno está rota, ya eso es un trauma craneoencefálico abierto, aunque la meninge esté íntegra. ¿Por qué? Porque en el seno hay líquido y ese líquido se va a distribuir a la meninge. Aunque no la rompa, la puede infectar y eso se va a convertir en una meningitis. Entonces es importante manejar los conceptos y entender que la diferencia fundamental en estos, identificarlo, es el manejo complementario con antibióticos. Esto es lo que les acabo de decir. Si hay compromiso de cavidades o áreas como los senos paranasales, hay que considerarla abierta. Y la cerrada es cuando está íntegra. Ahora, ¿qué lesiones puede presentar un trauma craneoencefálico? Son aproximadamente estas 6 que aparecen aquí, con mayor frecuencia. A veces en forma individual o a veces una o dos pueden aparecer. Entre más tenga, peor pronóstico. Entre todas, hay unas que tienen peor pronóstico y otras que tienen pronóstico indeterminado y hay otras que tienen mal pronóstico tardío. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la ubicación exacta de su lesión. Por ejemplo, usted mencionó la dura madre. ¿Qué es la dura madre? ¿O alguien más? Tal vez, Cristian, ¿qué es la dura madre? Es la capa meningia que está en contacto directo con, o la más externa que está en contacto directo con la cavidad ósea. ¿Y cuántas segmentos son o cuántas capas son? De las meninges, ¿Sí? 3, ¿Cuáles son? duramadre, piamadre y aracnoide. Ok, Giselle, ¿cuál es la diferencia de cada una de ellas? ¿Me escucha, Giselle? Creo que no me oye. A ver, ¿quién más la sabe?
Eh, Creo que la dura madre es la que está adosada al cráneo, la pia madre es la que está adosada al tejido encefálico y en aracnoides es donde se produce la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Ahí en el espacio subaracnoideo se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Bueno, sí, en el espacio subaracnoideo, donde pasa el líquido cefalorraquídeo al flujo venoso. Pero no se reabsorbe, sino que se transfiere. Porque donde se reabsorbe es en los agujeros de Luschka y McGendy, que están en el cuarto ventrículo. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroideos. Plexos coroideos que están arriba, en los ventrículos laterales. ¿Por qué es importante las capas de las meninges? Ok, usted lo dijo. La ubicación. La más externa es la dura madre. Y la dura madre es una capa dura, poco expandible, altamente sensible, porque las fibras nerviosas llegan a toda esa cápsula. Para que podamos entenderla, es como que estuviéramos viendo, si vemos una pelota de fútbol, sería como la pared que nosotros tocamos de la pelota, lo externo sería lo de la madre. El espacio de aire que hay entre la bolsa que se infla dentro de la pelota sería el espacio subaracnoideo, y la pía madre sería como el baloncito que se infla en la pelota. Entonces, ¿cuál es la importancia de eso? Bueno, que en la dura madre, justamente en la dura madre, descansan las arterias meningia derecha e izquierda y son las que irrigan toda la meninge. Entonces, cuando un paciente recibe un trauma y tiene una lesión en la dura madre, la que se rompe es la arteria meningia. ¿Qué pasa con la arteria meningia? Como esa arteria es un flujo rápido y de alta presión, por lo tanto el sangrado es rápido y la manifestación clínica también será rápida. Esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, es importante en eso porque aquí tenemos el concepto de un hematoma epidural, ¿no? El deterioro es rápido, las manifestaciones clínicas son evidentes, aparecen de 1 a un 4%, gracias a Dios, porque casi tiende a ser altamente mortal. Está asociado a fracturas, y las fracturas son más de las regiones temporoparietales. La forma es biconvexa. ¿Por qué es biconvexa? Porque, vamos a ver, la dura madre es esta que está aquí, y es gruesa. El sangrado no se absorbe por ella y se mete al cerebro, sino que el sangrado queda encima de ella, porque justamente aquí pasan los vasos, las meningias, se rompen, empiezan a sangrar. Al sangrar, la sangre se va hacia la pared interna del hueso, o sea, la tabla interna. Como no puede atravesar el vaso y no puede salir, se regresa. ¿Y qué pasa? Como la dura madre no lo absorbe, empieza el sangrado a comprimir a la dura madre. Entonces forma una lesión biconvexa. Biconvexa que tiene curva hacia adentro y curva hacia afuera. Esa es la característica típica de un hematoma epidural. Como el sangrado es rápido, se empieza a llenar esto rápidamente y empieza a comprimir rápidamente. Esa compresión va a provocar herniaciones intracerebrales. Y estas herniaciones, la primera, cuando el tejido cerebral se desplaza de un lado hacia el otro, ¿verdad? Este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Como el hematoma es del lado izquierdo, empieza a comprimir el cerebro
y lo empieza a desplazar hacia el lado contralateral. Aquí ustedes ven los ventrículos se están tirando para el otro lado. Esta se llama herniación sulfacina. ¿Por qué se llama sulfacina? Porque el fals cerebral se desplaza hacia el lado contralateral. Entonces tiene una herniación sulfacina derecha. Pero también si el sangrado, como en esta ubicación, desplaza a este lado, también puede desplazar hacia abajo. Y aquí está la tienda del cerebelo. Si ustedes se fijan, el cerebro se está herniando hacia abajo y los cuerpos mamilares están siendo comprimidos hacia el pedúnculo cerebral. Y a esto se le llama herniación transtentorial descendente. Altamente mortal porque va a comprimir el puente, el pedúnculo, y lo va a desplazar hacia el agujero magno. Y al desplazarse, lo comprime y hace un paro cardiorrespiratorio. Por eso es altamente mortal. La forma que adquiere es porque el sangrado es rápido y no puede atravesar ni el hueso ni la dura madre. Y por eso tiene esa forma, como que estuvieran viendo un limoncito, ¿verdad? Dependiendo del tamaño y la ubicación. Las regiones temporales son más frecuentes porque van a ser más frecuentes porque de ahí sale la arteria meningia media. El 90% son unilaterales y eso le permite la sobrevida a muchos pacientes siempre y cuando el tratamiento sea rápido. Para eso es la tomografía. En realidad, la tomografía es un complemento porque con la historia clínica usted tiene un paciente con un trauma craneoencefálico que evoluciona a un Glasgow rápidamente, desde un Glasgow 15 a un Glasgow 10. Usted sabe que para que ese haya deterioro tan rápido significa que hay un sangrado. Y ese sangrado, para que deteriore tan rápidamente el cerebro, tiene que ser por compresión. Sulfacina o transtentorial. Y la más frecuente va a ser hematoma epidural. La arteria meningia media viene de la arteria maxilar. Por eso es importante valorar los traumas a ese nivel. Ok, aquí tenemos un ejemplo gráfico de lo que sería un trauma en la región temporal y el inicio del sangrado de la meningia media. En este caso, aquí tenemos un caso real y lo que estamos viendo es una imagen en menisco o biconvexa, ¿verdad? Si le ponemos el ROI, no, nos da 90 unidades de Hounsfield. ¿Qué me dice? Que es un sangrado activo. ¿Qué tiene este paciente? Además, este hematoma está localizado en el área parieto-occipital, pero me está provocando una herniación sulfacina. ¿Por qué? Este es el septum interventricular, debería estar aquí, pero está totalmente acá. Se desplazó todo hacia acá. Este paciente tiene una alta mortalidad en este momento porque hay una compresión. Este paciente ya tener un Glasgow de 9. Si usted no lo maneja en la próxima hora, aunque usted lo opere, no lo va a recuperar, sobre todo si es un paciente mayor de 65 años, ¿verdad? Se va a infartar todo esto y el paciente va a morir en 72 horas. Por eso el diagnóstico rápido de esto es fundamental. Clínicamente, trauma craneoencefálico, paciente con deterioro rápido del estado de conciencia, y si usted le hace fondo de ojo, ¿verdad? Que no lo hacen ahora en el examen neurológico, pero deberían de hacerlo, y se hace fondo de ojo del lado izquierdo y fondo del lado derecho, encontrará rápidamente un papiledema del lado izquierdo y del lado derecho todavía no, a menos que la herniación ya sea tan severa que ya esté comprimiendo la región cavernosa del otro lado para que haya papiledema del lado derecho. Si no es así, solo va a encontrar papiledema izquierdo y fondo de ojo derecho normal. Eso ya le está indicando que está hablando de un hematoma epidural. Aquí tenemos el ejemplo de uno.
Aquí tenemos dos hematomas epidurales. La única diferencia entre estos dos hematomas son las edades. Este es un niño, siempre tiene la misma forma, biconvexa, ya tiene herniación. Este es un paciente mayor. Miren, el espacio ciudadano del dedo está bien amplio porque es un paciente mayor y eso ha permitido que la herniación subfacina no sea tan severa, pero sigue teniendo el hematoma epidural, ¿verdad? Y las manifestaciones clínicas tal vez en este paciente sean un Glasgow de 10-11, pero la evolución ha sido rápida y tiene un fondo de ojo con un papilerema izquierdo. Ya eso les está indicando de qué se trata y que debe ser manejado rápidamente. ¿Para qué es la tomografía? La tomografía no es tanto para decirle que tiene el hematoma epidural, sino decirle el tamaño y ubicación. ¿Para qué le sirve eso? Para ver el abordaje quirúrgico. No es lo mismo que este hematoma esté acá, así. ¿Por qué? Porque el abordaje va a ser acá. Pero si es acá, el abordaje va a ser aquí. Los 4 hitos que se hacen para meter la sierra, cortar la tapita y por ahí entrar y empezar a drenar poco a poco ese sangrado para descomprimir. Entonces la tomografía lo que le va a decir es tamaño de cirugía, abordaje, profundidad, etc. La clínica ya le decía qué tenía. El segundo hematoma que usted tiene es un hematoma que puede ser mortal, sí, pero no inminentemente. Este es un hematoma que se lleva a cabo en la segunda capa de la meninge, que es el espacio aracnoideo o subaracnoideo. ¿Qué se encuentra ahí? Líquido cerebroraquídeo, pero también se encuentran los grandes senos venosos, que pasan por aquí y que permiten la absorción o que compensan la cantidad de líquido cefalorraquídeo. Cuando hay un trauma, estos vasos se pueden romper también y empezar a sangrar. Como son vasos de baja presión y de flujo lento, el sangrado va a ser gotita a gotita, gotita a gotita. Y esta gotita a gotita se va acumulando. Es más frecuente en personas mayores. La mortalidad ocurre en un 50-85%, pero no inminentemente. Muchas veces este 50-85% se presenta un mes y medio después. ¿Por qué? Porque este sangrado tiene una particularidad que la vamos a ver en un rato. El 10 al 20% de los traumatismos se presenta en 10 al 20% de traumatismos craneanos y la historia clínica a veces no es muy clara, hay que reinterrogar. El paciente puede tener un Glasgow de 13 y en un inicio, si le hacen una tomografía, puede ser normal, pero lo que usted tiene que interrogar es el mecanismo de trauma. Si fue accidente automovilístico, a qué velocidad iba, con qué pegó, usó cinturón, lo protegieron las bolsas, etcétera, etcétera. Porque tiene que considerarlo. Porque cuando el paciente ha pasado mucho tiempo, el 50% de los pacientes que son recibidos por un hematoma epidural crónico, o sea, un mes y medio después, vienen con flacidez o descerebración y ya no hay nada que hacer con los pacientes. Como aquí hay líquido cefalorraquídeo y aquí hay sangrado, el sangrado se puede mezclar con el líquido cefalorraquídeo y el color de estos hematomas a veces no es completamente blanco. A veces el sangrado de un vaso, una vena de estas, se puede autolimitar, cerrarse y dejar de sangrar. Pero con otro movimiento brusco puede volver a empezar a sangrar. Por eso algunas veces tienen niveles, el nivel de líquido cefalorraquídeo y nivel de sangre. La forma y característica de este sangrado es en media luna. ¿Por qué es en media luna? Porque sigue todo el espacio subaracnoideo.
Para que recuerden, tiene una forma de un banano. Aquella tenía forma de limón. Entonces, el 85% puede ser unilateral, un 15% bilateral. ¿A dónde va a ser bilateral? En las personas mayores. Como en las personas mayores hay una disminución del tamaño cerebral, el líquido cefalorraquídeo aumenta. Se golpean aquí, al pegar aquí, rebota el cerebro y pega acá. Entonces se rompe el vaso de acá y el vaso de acá y sangran los dos lados. Si se autolimita, fantástico. Pero si se vuelve a reiniciar el sangrado, puede presentar estos signos de descerebración. ¿Qué es importante cuando usted tiene un paciente de estos? La historia clínica. Si usted la sospecha, la tomografía. Si la tomografía es normal, aunque sea normal, y le tiene que dar alta a su paciente, usted tiene que explicarle al familiar los signos de alarma. Los signos de alarma, desde el punto de vista médico, van a ser ataxia, pérdida de la memoria, irritabilidad, movimiento incoherente, dislalia, disartria. Pero desde el punto de vista para el paciente va a ser lentitud para hablar, lentitud para moverse, caminar más ancho, o sea, caminar como bebé, cambios conductuales para que lo entienda el familiar es que era tranquilo y ahora es enojado, alteración en la memoria, en la conducta, y pensamiento lento. Todo eso tiene que explicárselo al familiar, porque cuando lo detecte el familiar, lo tiene que traer de emergencia, porque lo más seguro es que está resangrando. Y si no lo trae el paciente, cuando ya lo trae porque verdaderamente ya no puede caminar, ya tiene una herniación o una compresión cerebral que no la va a recuperar, porque recuerden, es un cerebro involutivo, un cerebro que está en disminución. Por lo tanto, ya no van a poder recuperar el cerebro y muchas veces vienen en este estado y los pacientes terminan muriéndose. Si tuvieran dudas en medio, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Bueno, ¿cómo se van a ver los hematomas subdurales? Miren, son de diferentes tipos. Este es un hematoma subdural crónico, lo tuvo, se reabsorbió y quedó con aumento de líquido. Este es un hematoma subdural agudo. Es bien difícil que vean, pero se lo voy a marcar. Aquí está el hematoma. Es contralateral, aquí va el otro. ¿Cómo lo sé? Aquí está liso y aquí tiene estos bordecitos, pero aquí no los tiene, está liso. Entonces hay hematoma aquí y hay hematoma acá. Este paciente debe ser operado rápidamente. Este es subagudo, ¿por qué? Porque ya el sangrado ya se mezcló con líquido cefalorraquídeo y miren, está un poquito más gris, pero este paciente debe ser operado. Este paciente tuvo hematomas epidurales crónico, pero resangró porque aquí está blanco y aquí está gris y resangró por los dos lados. Tiene que ser operado. Este también es agudo. Este es crónico. ¿Por qué? Porque ya tiene paredes. Con este paciente ya no van a hacer mucho. Ya va a tener algunos cambios de disminución de fuerza y tono. Hasta que ya está tomando una fuerza bien biconvexa. ¿Por qué? Porque está generando fibrina y tracción. Este es un subagudo porque tiene áreas blancas y tiene áreas grises. Este es un postoperado, ¿verdad? Aquí ven gas porque ya fue operado. Y esto es más líquido cefalorraquídeo. Aquí tienen otro hematoma, que casi no se mira, pero ahí va, acá, aquí va, tiene que ser operado. Entonces, como les digo, lo importante en estos casos es que si no lo encuentran en el primer estudio,
deben de dar todas las instrucciones necesarias al familiar para que localice o determine los signos de alarma para que lo pueda traer inmediatamente y manejarlo más adecuadamente. Otro tipo de hematoma en el trauma craneoencefálico es la hemorragia subaracnoidea. Casi todos los traumas craneoencefálicos siempre tienen un componente de hemorragia subaracnoidea. ¿Dónde se va a encontrar esta hemorragia? Esta hemorragia se encuentra en la tercera capa de la meninge y es en la aracnoides. Y la aracnoides sigue las circunvoluciones del cerebro. Por eso es que el sangrado subaracnoideo la van a ver como líneas finas que siguen las circunvoluciones. Miren, se miran como rayas. Esto que están viendo aquí, ¿no? Rayas, como rayitas. ¿Por qué? Porque es el sangrado que se mete a los espacios subaracnoideos, porque están siguiendo el trayecto de la pía madre. Como les digo, la mayoría de traumas siempre tienen un poquito de hemorragia subaracnoidea, pero hay pacientes que no tienen ninguna otra cosa, solo hemorragia subaracnoidea. Lo importante de la hemorragia subaracnoidea es si es unilateral o es bilateral. Entre más bilateral sea, peor compromiso tendrá. ¿Por qué? Como afecta la pía madre, tiene alta posibilidad de generar edema cerebral, ¿verdad? Y el edema cerebral puede provocar inflamación de la pía madre y ruptura de los microvasos que están ahí y incrementar el sangrado y el empeoramiento del paciente. Si el sangrado se acentúa, la hemorragia subaracnoidea se acentúa hacia la tenda del cerebelo, el paciente tendrá signos meningios, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuáles son los signos meningios? A ver, ¿quién me los puede decir? Rigidez de nuca, Kerning, Brunzinski, Ajá. Náuseas, vómitos de proyectil. Lo único que no va a tener, ¿qué es? cefalea. Cefalea puede tener. ¿Qué es lo único que no debería de Sí, tener? sí puede. ¿Cuál? Fiebre. Fiebre. Es la única que no debería tener. Porque si es fiebre, estamos asociados a una meningitis. Ahora, si tuvo una fractura abierta, ahí está lo difícil. ¿Es hemorragia subaracnoidea o es meningitis? Bueno, ahí es donde hay que manejarlo por los dos lados. Aquí hay un sangrado subaracnoideo, miren, extenso, bilateral. Miren los espacios subaracnoideos. Las cisternas basales están llenas de sangre. Quiere decir que el trauma fue más del lado izquierdo que derecho. En este otro caso, es bilateral. Significa que el pronóstico es peor aquí que acá, porque va a generar más edema cerebral. Entonces, Doctor, una pregunta. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar de un intraparenquimatoso? a lo que les dije ahorita, la hemorragia subaracnoidea es lineal. Aquí, mire, va una línea. ¿Por qué lo mira usted aquí? Así. Y parece intraparenquimatoso, pero aquí está respetado esto. Es porque el sangrado lo agarraron acumulándose en la base del cráneo. El sangrado es lineal, pero se va encharcando como poza en la parte de abajo de las regiones etmoidales. Pero aquí usted lo mira lineal. Mire la cisura de Silvio. Mire esta cisura de Silvio. Es exactamente igual a esta. La única diferencia es que está llena de sangre. Entonces, esta es hemorragia subaracnoidea. En un rato vamos a ver lo que es un hematoma intraparenquimatoso. Cuando un paciente tiene un trauma craneoencefálico y de repente aparece una hemorragia intraventricular, es un paciente ya complicado.
Todo paciente con trauma craneoencefálico con hemorragia intraventricular es un paciente de un pronóstico malo y de un alto riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Porque la hemorragia intraventricular, si ocupa los ventrículos, desencadenará una hidrocefalia secundaria. Esta hidrocefalia secundaria requerirá manejo quirúrgico y se presenta en de 1 a 5% de los pacientes. Incrementan el mal pronóstico. ¿Por qué? Porque generan hipertensión endocraniana. Si le hace fondo de ojo, usted encontrará papiledema bilateral. Si le hace la tomografía, como en este caso, usted encuentra aquí un hematoma. Aquí tiene dos tipos de lesiones. Tiene un hematoma epidural. Tiene un hematoma intraparenquimatoso, pero lo más problemático en este momento es el sangrado intraventricular que hay. ¿Por qué? Porque generará hipertensión endocraniana. Quiere decir que hay que drenar esta sangre de aquí. ¿Cómo lo drenarían? Para disminuir la hipertensión endocraniana o disminuir la hidrocefalia. ¿Qué harían? Drenarlo directamente creo que no se puede, pero sí se le pueden dar diuréticos. ¿Le metería diuréticos a usted, a este paciente? Y el Creo objetivo que del utiliza diurético, manitol con los pacientes Es que tienen que hipertensión endocraniana. No estoy seguro de mani- cuál es el el man- protocolo. perdón, sí. es que el monitor se usa para cuando hay edema cerebral. ¿Por qué no usaría manitol en este paciente? ¿Cuál es el efecto del manitol? Osmótico. Osmótico. O sea que cambia las presiones vasculares. Ujú. Ajá. Si usted tiene un hematoma epidural y usted le da un diurético, le da un vasodilatador, cualquiera que sea, incrementará el sangrado porque dilatará el vaso que por el sangrado se estaba cerrando. Entonces, incrementará la mortalidad del paciente. Entonces, hay que tener cuidado con los medicamentos que uno va a dar en estos tipos de pacientes. Porque, ¿cómo va a controlar la hemorragia intraventricular? ¿Le colocaría una válvula de derivación ventrículo-peritoneal? Sí, Lo doctor, que esto pasa es que sería como, una derivación quirúrgica, doctor. Entonces, ¿qué le pondrían? pero a peritoneo no importaría que fuese sangre, porque yo tenía entendido Eso le pregunto. que a peritoneo solo son cuando es por líquido cefalorraquídeo, Entonces, aumentan la producción. no sería una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, porque entonces mandaría sangre y convertiría un abdomen quirúrgico. Pero sí sería una válvula de derivación externa. No es una válvula común, es una válvula especial, ¿verdad? Que drena por poquitos. El único objetivo es disminuir la presión intracraneana. No es sacar todo el líquido subaracnoideo, sino que ir permitiendo que el líquido que se vaya produciendo no sea tanto, porque recuerden, la sangre se va a reabsorber. Sí, se va a reabsorber. Pero recuerden que la sangre obstruye los agujeros de Luschke y Magendie, porque es más pesada que el líquido subarachnoideo. Hay que esperar que se desintegre el coágulo, sí. Hay que saber manejar al paciente, sí. La oxigenación, el acoplamiento ventilador a veces ayuda, etc. Eso es un manejo complejo que tiene que decidirlo tanto el neurocirujano como el intensivista. ¿Cuál es lo mejor para este paciente? Pero que deben de manejar esa hemorragia intraventricular, la tiene que manejar. La decisión la tendrá que tomar en ese instante el neurocirujano, qué es lo que más conviene.
Pero si no descomprimen los ventrículos y entran en herniación, va a tener un edema cerebral masivo. Una vez que le entre en eso, ya no pudo hacer nada. Ni aunque le meta manitol, se le fue el paciente. Entonces, como ven, el manejo de estos pacientes es complicado. Hay que tomar decisiones en base a una clínica y en base a las imágenes que vayan encontrando. Aquí tienen un paciente que, si ustedes ven, tiene sangrado en todo el sistema ventricular. Por lo tanto, este está generando hipertensión intracraniana. Miren que ya los ventrículos están perdiendo su forma y se están poniendo anchos. El temporal ya se mira, que no se debe ver. Entonces, todos esos son signos de hipertensión endocraniana. Hay que manejarla. Los criterios estarán en las manos del cirujano de cómo lo va a hacer. La contusión hemorrágica. La contusión puede ser simple y hemorrágica. Contusión simple es simple y sencillamente un golpe en el cerebro, pero sin sangrado. Normalmente el golpe en el cerebro se va a poner de este color, oscurito, ¿verdad? Como puntitos oscuros. Eso se llama contusión. Esa contusión depende a dónde dé, si es frontal o si es temporal. Si es frontal, normalmente da convulsiones. Y si es temporal, normalmente da cambios conductuales. Muchas veces nos van a venir como contusión. Ocupa el 47% de las lesiones traumáticas. Si la contusión es simple, nuestro objetivo fundamental es que no se convierta en una contusión hemorrágica. ¿Por qué? Porque si solo es hinchazón, lo podemos manejar con medicamentos antiedema. Ahí sí, ¿verdad? Porque solo está hinchado. Pero si ya hay sangrado, el manejo se vuelve complicado. Si ponemos manitol, podemos aumentar el sangrado y lo único que vamos a provocar es una área de infarto extensa. ¿Cuál es el problema de las contusiones hemorrágicas? Dependiendo de dónde dan, frontal o temporal, que la mayoría de estas dejan secuelas. Como son focos de lesión de microsangrado, son focos de microinfartos. Y en la región frontal esos focos de lesión pueden generar focos epileptoides y tener estos pacientes epilepsia postraumática. Algunos en la región temporal presentan cambios conductuales permanentes. Entonces, por eso estos pacientes hay que manejarlos bien, con mucho cuidado. Si solo es edema, manejar con antiedema el paciente. Muchas veces es preferible a este paciente entubarlo para oxigenar bien el cerebro, manejarlo con antiedema y con soluciones de glucosa para mantener el cerebro en reposo y que mejore. Porque una vez que ya empiezan las áreas de hemorragia, entonces ya se vuelve un paciente con probables secuelas. Normalmente se asocian a fracturas con hundimientos. El 50% son más frecuentes en el lóbulo temporal y el 33% son en el lóbulo frontal. Por eso es que se asocian más a focos epileptoides. Si no lo maneja bien adecuadamente este paciente en su entrada, entre 24 y 48 horas después va a generar áreas múltiples de hemorragia. Y entre más áreas de hemorragia tenga, peor va a ser. Lo más frecuente que encontremos con estos pacientes es que sea un paciente confundido. Y el déficit neurológico normalmente es focal. Disminución de tono, fuerza focalizada. Si es en el lóbulo temporal, algunos cambios de personalidad. Entonces la clínica sigue siendo fundamental. La pregunta que usted me hizo, ¿cómo es un hematoma intraparenquimatoso? Pues como una masa, dependiendo del tamaño, como en el caso de este, dependiendo del tamaño y la localización, puede generar o no generar desviación de la línea media. Algunos no generan desviación, depende del lugar donde está. Aquí está casi hacia el centro semioval, ¿verdad? Y el edema está más a este lado, entonces no ha provocado desviación. Ojo, si no tuviera antecedente de trauma este paciente, sería un diagnóstico diferencial de tumor.
¿Por qué? Porque está la lesión aquí y hay edema. Si no tuviera antecedente de trauma, que aquí no se mira la lesión de la fractura acá, pero acá la tiene. Entonces es importante hacer diagnósticos diferenciales. Digamos, aquí tenemos 2 pacientes con hematomas. Este es gigante, ya tiene herniación subracina, por lo tanto está en la región temporoparietal. Definitivamente hay que entrar a operar y empezar a drenar lentamente este hematoma para restablecer la línea media y la mejoría del paciente. En este otro caso, el sangrado está a nivel de puente, por lo tanto lo hace no quirúrgico. Entrar ahí es muy difícil. Segundo, si tocan aquí, pueden provocar la muerte del paciente porque el puente puede ser sensible y provocar un paro respiratorio o cardíaco. Entonces, los hematomas se miran así. La mayoría de los hematomas intraparenquimatosos, si son grandes, son quirúrgicos. Si son muy pequeñitos, no se operan. Y si son aquí, tampoco. Porque la probabilidad de mejoría no le va a dar a usted. Deja que evolucionen con manejo conservador. Por último, todas las lesiones que vieron ustedes anteriormente, todas son diagnosticadas y valoradas por tomografía. Esta que estamos viendo ahorita es la única que no puede ser valorada por tomografía, porque la tomografía no la puede identificar. Esta es una lesión axonal difusa, como su nombre lo dice, la lesión está ubicada en los axones. Los axones se rompen y al romperse no pasan corriente de un hemisferio a otro. Normalmente estos pacientes tienen una desconexión total. Muchos de ellos tienen Glasgow de 6, 5, 6. Son lesiones por cizallamiento. Las lesiones de cizallamiento son lesiones de desaceleración. Un volcamiento, o sea, ustedes rebotan y su cabeza está pegando para un lado por otro a pesar de las bolsas, y eso hace que el cerebro por dentro esté golpeándose por uno y otro lado. Eso puede hacer que las fibras de los axones se rompan. O también hay casos reportados que han agarrado bebés chiquititos de 4 meses y los agarran del cuerpecito y los mueven, los jamaquean. Ese movimiento puede provocar ruptura de axones y dejar a un niño con una lesión axonal difusa. La mortalidad inminente es rara, pero la mortalidad a medio y a largo plazo está presente. Medio, 3 meses. Largo, a veces 5 años. Solo conozco un caso de 30 años que está vivo, creo todavía. Altera completamente el estado de conciencia, es infrecuente y la demostración tomográfica no es evidente, porque lo que sucede son estas micro rupturas en la región subcorticales. Entenderán que son extremadamente pequeñas y no son visibles fácilmente. En una tomografía prácticamente es normal. En algunas, excepcionalmente, se mirarán algunos puntitos como estos que parecen puntitos de contusión. Pero la contusión lo que hace es un paciente ligeramente desconectado. O sea, le preguntan dónde está y no sabe, le preguntan qué año, no sabe. Pero uno de lesión axonal difusa no le va a contestar nada porque está totalmente desconectado. Glasgow tan bajos como de 3 han habido algunos, prácticamente ya cerca de la muerte. Y el estudio de elección es la resonancia magnética. Esta es una resonancia. Y lo que muestra la resonancia es que en el hemisferio izquierdo, desde la base del cráneo, empiezan a haber unos puntitos, estos puntitos, estos puntitos, estos puntitos, miren, se va aumentando hasta llegar hasta la convexidad, pero están más de un lado izquierdo. Significa que la lesión axonal fue del lado izquierdo, lo que provoca que el lado izquierdo con el lado derecho del cerebro estén desconectados.
y al estar desconectado, el paciente no es consciente. Esta lesión es altamente severa porque el pronóstico del paciente es, si sobrevive, quedar en estado vegetativo o coma permanente, como le dicen. Entonces, muchos de estos pacientes la resonancia no se hace, ¿verdad? Solo normalmente se hace cuando es un caso médico legal, porque clínicamente se diagnostica tomografía normal con rasgos de estrés, de desconexión, tono y fuerza alterada, etcétera, etcétera. Todo el neurológico alterado. Para finalizar, si usted no manejó adecuadamente a su paciente desde entrada, no supo si era una fractura abierta o una fractura cerrada, y no lo manejó adecuadamente, si es una fractura cerrada y permitió la entrada de un foco de infección, puede provocar accesos. Si la fractura fue alrededor de las mastoides o de los senos paranasales y usted no se fijó y no llamó al neurocirujano o no llamó al otorrino para que cerraran la fractura del seno, va a haber neumoencéfalo. El neumoencéfalo va a provocar también el mismo efecto de compresión cerebral. Si no manejó al tiempo y hubo edema, va a generar infartos. Si hubo ruptura y no manejó al paciente adecuadamente, va a haber herniación. Y la isquemia y el infarto van juntos. Todas estas son complicaciones que van a ocurrir en un paciente si usted no lo pudo manejar adecuadamente. Y este es un esquema de todo lo que hemos platicado con sus diferentes complicaciones. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Preguntas? Doctor, con respecto a las manifestaciones clínicas del hematoma intraparenquimatoso, ¿va a ser igual al hematoma supraaracnoideo entonces? No. Normalmente los hematomas intraparenquimatosos dan manifestaciones clínicas como las que daría un evento isquémico, disminución de tono y fuerza hemicorpórea. O sea, lo que da las manifestaciones de un síntoma compresivo lento. Por ejemplo, en el examen neurológico, el tono, el hematoma está en el lado izquierdo, como lo vimos en esta imagen. Vamos a ver si se la pongo. Aquí. El hematoma está en el lado izquierdo. Entonces las manifestaciones serán del lado derecho. Entonces, ¿qué va a tener en el lado derecho? Por su ubicación está hacia la región un poco frontoparietal. Entonces quiere decir que van a haber manifestaciones de parte distal del brazo derecho y de la pierna derecha. Entonces, va a haber hipoestesia de la cara externa, brazo y pierna, va a haber disminución del tono, va a haber disminución de la fuerza, 3 lado derecho, 5 del lado izquierdo. Entonces, hay que hacer un buen examen neurológico, vos. Y el examen neurológico les va a decir que hay un evento ocupativo por clínica. Pero como es trauma, lo más seguro va a ser un hematoma intraparenquimatoso. Le hace la tomografía y lo encuentra. Entonces, de acuerdo al tamaño del hematoma, a la ubicación del hematoma y a la clínica que usted presenta, es ahí donde el neurocirujano va a tomar las decisiones si lo maneja conservadora o quirúrgicamente. No todos los hematomas intraparenquimatosos se manejan quirúrgicamente. ¿Estamos? Doctor, usted había dicho que Gracias. si en esa imagen sin antecedente de trauma, eso pudiese pensar que fuese una masa. Sí. Pero las masas no se tendrían que observar si, por ejemplo, si no hay medio de contraste hipodensas,
Depende, porque una masa tumoral depende de lo que sea. No es lo mismo hablar de un meningioma que de un astrocitoma, o de un oligodendroglioma, o de un glioblastoma. Cada uno de ellos tiene un comportamiento diferente. Es más, en esta imagen que está aquí, si no hay antecedente de trauma, es extremadamente complicado. ¿Por qué? Le voy a dar los diagnósticos diferenciales de esa imagen sin trauma. Astrocitoma grado 3. Número 2. Histoplasmosis en paciente HIV. Número 3. Acceso cerebral. Número 4. Metástasis. Le estoy dando 4 diagnósticos diferentes. ¿Cómo puedo diferenciar todo eso? Bueno, para diferenciar eso, tengo que saber edad, sexo, tiempo de evolución de la clínica, administración de medio de contraste. Todo eso lo uno para poder determinar cuál es la probabilidad diagnóstica de este paciente. Porque así puede ser un meningioma, puede ser, se mira blanquito periféricamente, puede ser un meningioma. Puede ser cualquier cosa, como les dije, las imágenes pueden representar cualquier cosa. Para que usted llegue al diagnóstico necesita lo más fundamental e importante es ese contexto clínico que le ayude a usted a saber para dónde se va a ir. ¿Estamos? ¿O hay más dudas? Por mi parte no, doctor. Perdón, casi no lo escucho. No, que por mi parte no le digo. ¿Los demás? No, doctor. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Tengo una duda con respecto de la prueba, doctor. ¿Cuánto tiempo es por pregunta? Las pruebas llevan 5 preguntas. El tiempo es de 15 minutos. Perfecto. Doctor, ¿verdad que la clase de ayer no la subió al canal? Sí, tiene que estar. No, no estaba. Déjeme chequear. No, no ha Porque subido. yo la busqué en el campus y solo está la primera que tuvimos. Sí está, sí la subió. Sí, ahorita estoy en una clase. Si me puede llamar en unos 15 minutos, por favor. Gracias. Creo que sí está usted. Como clase 2, números romanos. Sí, sí, sí está, doctor. Sí está. Ah, bueno, Sí. chequeo. Esta la subo en una hora. Es que siempre tengo que editarlas. ¿No hay más dudas o preguntas? ¿Hay? No, doctor. Bueno, si no hay, entonces vayan a estudiar, pues, para el examencito. Gracias, doctor. Bueno, cuídense. Gracias, doctor. Gracias.